¿Cómo estás, Gabriela? Muy buenos días. Buenos días, Sofía, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Sí, justamente nosotros hemos venido denunciando desde los primeros días en que se realizó la intervención militar en las cárceles, más o menos desde mediados de enero, cuál es la situación que se está viviendo allá. Al inicio había una serie de videos, de fotografías, de cosas que alcanzaron a enviar las personas privadas de libertad a sus familias, donde se evidenciaban situaciones de tortura horrorosas, extremas, cuerpos totalmente lacerados, golpeados por la tortura que recibían, y nosotros lo hemos venido denunciando desde el inicio. Sin embargo, no ha habido como una apertura por parte de los medios de comunicación, no ha habido una apertura tampoco por parte de la sociedad civil, de la opinión pública, justamente por lo que tú mencionas, Sofía, que es el tema de esta visión de justificar violaciones de derechos humanos bajo la excusa de este discurso de inseguridad. Entonces, para nosotros es súper importante primero el evidenciar hasta qué punto este discurso que se construye sobre inseguridad y sobre violencia delictiva es real, y hasta qué punto esto justifica las violaciones de derechos humanos contra miles de personas. O sea, recordemos que las personas privadas de libertad, de acuerdo al último censo que se realizó hace menos de un año, son 32.000 personas a nivel nacional. Pero además no solo se dan al interior de las cárceles, sino también están sucediendo en los barrios populares. Al final de cuentas, estamos hablando de un proceso de criminalización de la pobreza, de racialización del delito, de un montón de cosas que atentan contra los derechos de personas que son inocentes. Me refiero a que cuando una persona es detenida en un barrio o en cualquier lado, en una calle, por cualquier situación, esa persona es inocente hasta cuando no haya tenido un proceso judicial justo, con todas las condiciones y las garantías del debido proceso, las garantías constitucionales, y una vez que ha sido declarado culpable, apenas se lo puede justificar la prisión. Se puede justificar la privación de derechos que están vinculados justamente a la privación de libertad, que tiene que ver con la libre movilidad. No hay ningún otro derecho que se limite a través de un proceso judicial. Sin embargo, como sociedad, nosotros en este momento estamos pidiendo y aplaudiendo violaciones de derechos humanos constantes, no solo contra las personas privadas de libertad, sino contra la gente, como digo, racializada, criminalizada, empobrecida en los barrios populares. Pero además el tema de las cárceles es gravísimo, porque cuando nosotros hemos denunciado esto a través de redes sociales, de los diferentes espacios, la respuesta de la sociedad civil es como, sí, qué bueno, una rata menos, qué bueno que están haciendo este trabajo. Y yo o sea, a mí una de las cosas que me parece importante es llamar a reflexionar es que cuando nosotros estamos haciendo eso, lo que estamos haciendo es llamando a que se viole el Estado constitucional de derechos, Ujú, lo cual más es allá de contra gravísimo. quién sea. Nosotros, cuando estamos pidiendo que se dé bala a los delincuentes o presuntos delincuentes, cuando estamos pidiendo que se torture, que se mate a las personas que están privadas de libertad, lo que estamos haciendo es pidiendo que se viole el Estado constitucional de derechos. Eso es una cosa súper grave, porque además, una vez que sucede esto con personas privadas de libertad, mañana puede ocurrir con cualquiera de nosotros. ¿Y cómo luego nosotros vamos a reclamar, vamos a exigir justicia frente a algo que como sociedad hemos venido pidiendo, clamando y rogando que suceda? Ujú. Entonces, eso es grave, pero además si vemos la situación de lo que pasa, voy a hablar puntualmente de la cárcel de Cotopaxi, a Así pesar de es. que como familiares de personas privadas de libertad hemos tenido la posibilidad de contactarnos con organizaciones, con comités, con grupos de familiares de varias cárceles del país, y sabemos que la realidad no es muy distinta en las otras cárceles, pero en el caso de Cotopaxi puntualmente, porque ahí se encuentra mi compañero Marco Verde, que Ujú. es un preso político, al igual que yo me encuentro con arresto domiciliario por un tema de salud, pero él se encuentra allá en la cárcel, que además él, al igual que muchas otras personas, se encuentran en esa cárcel cuando tienen todavía un estatus de inocencia. Quiero decir, son personas que no tienen sentencia ejecutoriada, que no tienen sentencia en firme y que por tanto deberían estar en centros de privación provisional de libertad. Recordemos que la cárcel de Cotopaxi es una cárcel de máxima seguridad que no cuenta con un centro de privación provisional de libertad. Aún así, Omar y una serie de otras personas, más o menos 2.000 personas en el mes de septiembre, fueron trasladadas desde la cárcel del Inca, la mayoría o muchos de ellos sin sentencia ejecutoriada, a esta cárcel de máxima seguridad, donde ahora, luego de la intervención, han sido víctimas de una serie de torturas, de tratos crueles y inhumanos que atentan contra toda normativa constitucional, contra todos los tratados internacionales de los cuales el Ecuador somos signatarios y por tanto tenemos la obligación de cumplir, y contra el mismo principio de
humanidad. Gabriela, pero además tú estás anotando algo súper importante, ¿no? Es que las personas que están en los centros de privación de libertad del país, no todas tienen sentencia, esto es un punto importante. Y otro punto también tiene que ver con toda la violencia que ya se venía viviendo en las cárceles, ¿no? Las personas que están privadas de la libertad han sobrevivido a matanzas dentro de las cárceles del país. Y quienes han sido víctimas de estos hechos, precisamente han sido las personas que evidentemente no podían defenderse, que simplemente están metidas en este sistema que no presta ninguna garantía y que tampoco diferencia entre las personas que están acá. Hemos visto que han sido asesinados defensores de derechos de la naturaleza, por ejemplo, como el caso de Víctor Guayas. Hemos visto chicos que tenían una sentencia por microtráfico por portar 17 gramos de marihuana, como en el caso de este joven González, también en la ciudad de Guayaquil, que él además ya había cumplido su sentencia y simplemente porque no había recibido su boleta de excarcelación, pues no lo permitieron salir y estuvo como 5 meses más hasta que ocurrió la matanza, una de las matanzas más graves en la penitenciaría en Guayaquil, y fue víctima también. Es decir, las personas privadas de la libertad ya estaban siendo sometidos a hechos de violencia que se estaban generando por parte de las bandas organizadas que también controlan las cárceles, pero ahora están siendo sometidas a violencia estatal. Es decir, solamente cambian los agresores dentro de las mismas cárceles del país. O sea, yo creo que ahí es importante algo que yo siempre he dicho y que muy poca gente lo sabe, especialmente a través por el tipo de discursos oficiales que se dan, y es que las personas privadas de libertad, si bien es cierto, han sufrido situaciones de violencia extremas como son las masacres carcelarias, pero al mismo tiempo sobreviven a violencia por parte del Estado todos los días. Todos los días. Yo mismo estuve en la cárcel de Cotopaxi, estuve 3 meses antes de poder recibir mi habeas corpus. Y es una cárcel en donde no existen condiciones de vida, no solo no dignas, sino ni siquiera medianamente aceptables. Estamos hablando de una cárcel en donde existe una invasión enorme de ratas, enorme. Realmente no estamos hablando de 10, de 20, de 100 ratas, estamos hablando de miles de ratas, en donde no existe agua potable, en donde el agua se brinda 2 horas al día y además en llaves generales que la mayoría de personas tiene que cargar las 2, 3 pisos para poder tener agua. No funciona el sistema de alcantarillado y hay cosas elementales que tienen que ver con productos de higiene, papel higiénico, shampoo, jabón, absolutamente nada. O sea, el Estado encierra a una persona en un centro de privación de libertad como Cotopaxi y lo que le entrega es un planchón de cemento y es todo lo que obtendrá y 3 comidas al día de pésima calidad. Uh-huh. El resto es una forma, tomemos en cuenta que de acuerdo al artículo 31 de la Constitución, las personas privadas de libertad son un grupo de atención prioritaria y de acuerdo al artículo 51 de la misma Constitución, el Estado tiene la obligación de garantizar sus condiciones mínimas no solo para su rehabilitación, sino para una calidad de vida digna. Sin embargo, como digo, no existe productos de higiene, no existe agua potable, no existen comedores, las personas tienen que comer sentadas en el piso por donde la noche anterior estuvieron paseando miles de ratas, no existen ni siquiera lavanderías, son unas condiciones de violencia extrema por parte del Estado permanentes, o sea, son personas que están siendo encerradas y que no reciben siquiera una colchoneta para dormir. No son los privilegios que la gente piensa, porque un poco en este discurso que se ha presentado es como que si las personas privadas de la libertad estaban gozando de privilegios, las grandes mayorías, digo, de las personas privadas de la libertad, porque evidentemente sí se han dado casos en los cuales se ha visto que los jefes de ciertas bandas han tenido privilegios en complicidad con el mismo Estado, porque no hay otra forma de que eso ocurra, ¿no? Pero en este caso no es que estaban viviendo con privilegios dentro de los centros de privación del país. Exactamente, como tú lo mencionas, Sofía, justo hay hay un grupo muy reducido, un porcentaje muy reducido de personas que tienen grandes privilegios y que están vinculados al manejo de grandes cantidades de dinero, también de corrupción, de cosas que se dan a nivel de las mismas autoridades. Pero la gran mayoría, más del 90% de población penitenciaria, son gente humilde, gente muy pobre, que las condiciones de vida que tienen al interior de una cárcel
que el Estado, se supone que están bajo tutela del Estado, no ha podido garantizar, no lo ha hecho, no le ha interesado hacerlo. Yo recuerdo que hace unos meses, en época de campaña, había este discurso de que hay personas que tratan de delinquir para poder ir a una cárcel porque ahí tienen atención médica, operaciones, tienen las comidas completas y tienen todo. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Una persona privada de libertad, solo por poner un ejemplo, ya voy a hablar en un ratico de esto, cuando ingresa a un centro de privación de libertad, el gasto mínimo oscila entre los 300 y $700, solo para entrar, porque tienen que comprar colchoneta, cobijas, todo, ni siquiera se puede usar la ropa que uno usa en la calle porque hay unas condiciones de un uniforme, unas características muy específicas del color de las cobijas, del color de las toallas, del color de las sábanas, de la ropa, y eso las familias lo tienen que comprar. O sea, el Estado te exige utilizar un determinado uniforme, pero lo tienes que pagar tú, lo tiene que pagar tu familia. Entonces, pensar que una persona busca ingresar a un centro de privación de libertad para gastar cientos de dólares, no solo al ingreso, sino todo el resto del tiempo, porque hay que comprar productos de higiene, papel higiénico, shampoo, jabón, todo el tiempo ahí, y eso lo venden en una tienda al interior del centro de privación de libertad que se llama Economato y que además es mucho más costoso que comprar afuera. O sea, incluso la misma empresa encargada de dotar de estos productos al interior de las cárceles está haciendo un uso abusivo de la posibilidad de comerciar con estos productos con personas que están en una vulnerabilidad y en una pobreza extrema. Entonces, el pensar que una persona que esté en privación de libertad tiene todos los beneficios y las cosas de las que se habla afuera es mentira. Hay un proceso de violencia por parte del Estado, de descuido, de desprotección por parte del Estado. A esto se suma toda la violencia de la que acabas de mencionar a nivel de bandas delictivas, de todo lo que han sido las masacres carcelarias que conocemos, que desde hace 3 años vamos ya casi 500 muertos, asesinados en condiciones además terriblemente violentas, pero a esto se suma también lo que está pasando a partir de la incursión militar. Yo quiero mencionar algunas situaciones específicas que son comunes a todas las personas que están privadas de libertad en Cotopaxi y que incluso los jueces, mencionar que Omar se solicitó para Omar un habeas corpus a través de la Corte Provincial. No le dieron el habeas corpus justificando que no existía tortura. Sin embargo, yo quiero mencionar solo por poner un ejemplo, cosas que lo vieron los jueces en el momento de la audiencia de habeas corpus y que lo han visto en todas las personas privadas de libertad, y es que lo raparon la cabeza. Eso es violento. Eso es un trato cruel e inhumano. Es rasurar la cabeza. En el caso de Omar, él es de autoidentificación indígena. Él mencionaba frente a los jueces en la declaración con el tribunal que él solicitó que no le cortaran el cabello porque eso forma parte de su identidad, y a él lo golpearon y le cortaron el cabello diciendo que ahí todos son iguales. Ahí nada más ya hay una violación flagrante, demostrada al frente de los jueces, de que hubo una vulneración al derecho a la identidad, sin hablar todavía de las situaciones de violencia. Además, él mismo declaró, y lo han hecho varias personas privadas de libertad, porque además no es en vano que existen cientos de habeas corpus en este momento en la Corte de Cotopaxi, al igual que sucede en Guayas con lo que pasó con la penitenciaría y lo que está sucediendo en el Tur y también en Cuenca, y es que han denunciado haber sido golpeados, fueron dejados sin ningún tipo de alimento durante los primeros 3 días de intervención militar, y me refiero a nada, ni siquiera un pan. Fueron privados del agua durante los primeros 5 días. Hasta el día de la audiencia que tuvimos hace una semana y media, en el caso de Omar, él mencionaba que no tienen luz eléctrica hasta ese momento, y mencionaba que comen una sola vez al día. A pesar de toda la propaganda, y vemos una serie de medios de comunicación y de espacios y de redes sociales reproduciendo la gran labor del ejército, donde hacen toda un show mediático en donde indican cómo están siendo alimentados, donde tienen todo ordenado, y eso no es cierto. O sea, él lo declaró delante de los jueces, que comen una sola vez al día, además comen en condiciones de animales porque les exigen comer de rodillas, arrodillados en el piso, con las tarrinas en el piso, sin cucharas, sin cubiertos, comer como animales literalmente, y les dan 2 minutos para comer. A los 2 minutos comienzan a patear las tarrinas y lo que alcanzaron a comer bien y lo que no, no. Y de vuelta a palazos, a las celdas, golpes todo el tiempo. Existe un tema de privación del sueño porque cada hora golpean las puertas que son de metal. Levántense, enumérense, vayan a dormir de nuevo. Eso es un tema de privación de sueño porque lo están haciendo todas las noches. Gente que está viviendo en un estado de estrés y de terror constante, en donde se escuchan todos los días los gritos de auxilio y de piedad de personas que están siendo torturadas por los militares. O sea, no es un invento, no es un rumor, es algo que una persona ya lo declaró frente a un tribunal,
y que no fue la única, o sea, hay docenas de habeas corpus que se están tratando en este momento en la Corte Provincial y que ha sido declarado por muchas personas cuál es la situación de violencia que están viviendo, tortura. Estamos hablando de verdaderos campos de concentración. Cuando se creó las Naciones Unidas y cuando se emitió la Declaración Universal de Derechos Humanos, era frente al horror que estábamos viviendo en los campos de concentración que se vivían a través del holocausto nazi, donde habían unas prácticas terriblemente dolorosas, denigrantes, de tortura física, psicológica, de desprotección absoluta. Y hoy, 70 años después, estamos viendo que sigue pasando lo mismo. Lo que pasa en la cárcel de Cotopaxi en este momento es un verdadero campo de concentración. Personas rasuradas la cabeza, personas que han sido deshumanizadas totalmente, que son tratados como animales, que no reciben alimentación, que no reciben atención médica, que no durante los primeros 10 días por lo menos de intervención no recibieron siquiera sus medicinas. En el caso de Omar puntualmente él tiene hipertensión, entendiendo que una persona que sufre de este tipo de condiciones tiene, o sea, puede tener una vida absolutamente normal siempre y cuando reciba todos los días su medicación, sabiendo que cuando no recibe su medicación, una subida extrema de depresión puede desembocar en un infarto, en un paro cardíaco, en un aneurisma cerebral, en un montón de situaciones que ya llegan a complejizar o sea, que ya ponen en peligro la vida propiamente, ¿no? Entonces, yo digo, o sea, y reflexionemos, esto es lo que estamos aplaudiendo. Estamos aplaudiendo los mismos tratos que se dieron en el Holocausto nazi hace más de 70 años y los cuales fueron la motivación para que todo el planeta horrorizado por este tipo de actos cree las Naciones Unidas y cree la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y hoy, más de 70 años después, estamos aplaudiendo que esto esté pasando dentro de los centros de Ujú. privación de libertad. Las Está bien. personas privadas de libertad son personas que están respondiendo a su sentencia, que están dando su respuesta a la sociedad por sus errores y por eso están privadas de libertad. Por tanto, no existe, no puede haber un castigo adicional de estas características, mucho menos simplemente por la justificación de un estado de excepción. Gaby, todo lo que tú estás narrando de verdad que es espeluznante y además lo digo, es aún más doloroso ver que hay quienes se suman a este discurso, quienes no tienen capacidad de raciocinio, quienes no pueden ver en toda su dimensión lo que significa esto, lo que implica de que se esté aplaudiendo este tipo de abusos con personas que no pueden hacer absolutamente nada para defenderse en este caso, que están sometidas a estos tratos crueles, estos tratos inhumanos que no se pueden aceptar. Tenemos más del 40% de las personas, ese es el dato, más del 40% de las personas que están en los centros de privación de la libertad no tienen sentencia. Nosotros aquí hemos visto casos, hemos revisado casos con madres que dan cuenta de que incluso no tuvieron una defensa justa y que por ahí algún fiscal, algún abogado hasta les dijo en alguna ocasión, yo sé que su hijo es inocente, pero no puedo hacer absolutamente nada porque no tengo el tiempo, no tengo los recursos y pues por la fuerza de las circunstancias tiene que pagar una pena, una sentencia, ¿no? Entonces hay personas que incluso están sin sentencia, muchos otros que están sentenciados también injustamente y sí también están quienes han cometido crímenes muy fuertes que obviamente no los estamos validando y no estamos apoyando que esto se cometa en nuestro país, ¿no? Pero hay también esta realidad que no se puede aceptar. Después de este habeas corpus que presentaron y que no fue aceptado y la otra sentencia, en cambio, que sí dice que los militares han cometido abusos, excesos con las personas privadas de la libertad por privarles de medicamentos. ¿Qué cambia o no está cambiando nada o simplemente todas las acciones que se hagan por parte de los defensores de derechos humanos están quedando en la nada? Bueno, yo creo que una de las cosas que también es importante denunciar y que justamente responde de alguna manera a lo que me estás preguntando es, en el caso de Cotopaxi, por lo menos, nosotros al día de hoy, ninguna de las familias puede acceder a su familiar privado de libertad. Es decir, nosotros al día de hoy no podemos saber si de alguna forma estos habeas corpus, cientos que se han solicitado, esta respuesta de la Corte de Guayas ha dado algún tipo de resultado porque no existe acceso a comunicación con ellos. Estamos hablando de más de un mes en el que ni siquiera los abogados
han sido autorizados a visitar. Esa es una violación de derecho por cualquier lado. O sea, una persona privada de libertad tiene todo el derecho a recibir la visita de sus familiares, pero sobre todo de sus defensores, de su defensa técnica. Y en el caso de Cotopaxi, y creo que de la mayoría de cárceles que están siendo intervenidas, ni siquiera sus abogados han podido contactarse con ellos. Si nosotros, o sea, nos encantaría poder decir que a partir de estas decisiones, a partir de la difusión de medios y todo esto, algo ha cambiado, pero no tenemos ni idea, no tenemos ninguna certeza porque no sabemos siquiera si nuestros familiares están vivos. Esa es la realidad. Para la mayoría de personas ni siquiera tienen la certeza de que su familiar esté vivo. En el caso mío y de varias otras personas más, por lo menos los vimos a través de una cámara y tenemos la certeza de que están vivos a través de una audiencia de habeas corpus, que además es todo un proceso judicial, que tiene un costo, que requiere de unos recursos, tanto económicos, humanos, conocimientos y un montón de cosas. Nosotros hemos podido acceder y estamos hablando de menos de 200 personas que hemos podido verificar que por lo menos están vivos. ¿Qué pasa con las 4.500 personas que viven en la cárcel de Cotopaxi? La mayoría de familiares, nosotros estamos en grupos de WhatsApp donde se han juntado los familiares tratando de tener alguna información, lo que sea, y la mayoría ni siquiera puede decir mi familiar está vivo, porque no saben absolutamente nada. A Qué eso fuerte. hay que sumar, y esto es, tal vez no tiene que ver con tortura, pero sí con un abuso terrible de autoridad. Y es que, por ejemplo, hace unos días nos autorizaron volver a ingresar los kits de higiene que se llaman en las cárceles, que son como estos paquetes de productos de higiene, de cobijas, de ropa, de todo lo que necesita una persona privada de libertad. Y recuerdo que al inicio de la intervención sacaban en los medios de comunicación como un gran mérito todo lo que estaban votando de las personas privadas de libertad y que han controlado la seguridad. O sea, no es cierto. Existen históricamente listas en donde la misma autoridad del SNAI decide qué es lo que puede ingresar o no a una cárcel. Eso incluye calentadores, en el caso de los hombres calentadores azules, en el caso de mujeres licras azules, un pantalón jean por cada persona privada de libertad y bueno, una serie de cosas, de productos de higiene Ujú. que son autorizados y que además para poder llegar a la persona privada de libertad tiene que pasar por 3 y 4 filtros, es decir, no hay forma de que un familiar meta un artículo ilegal. Sin embargo, lo que hicieron fue destruir todo, botar todo, les dejaron un solo terno naranja y toda la ropa y todos los productos de higiene que fueron ingresados legítimamente, legalmente, que fueron costeados y pagados por las familias de las personas privadas de libertad, fueron tomadas por la intervención militar, fueron botadas, se convirtieron en toneladas de basura que, como decían muchos familiares en los grupos, para ellos son basura, para nosotros han sido años de esfuerzo de poder reunir el dinero para aunque sea ingresarles una cobija, una toalla, un pantalón, unas zapatillas. Ujú. Entonces, una serie de cosas y en las que nosotros ni siquiera podemos dar respuesta. Si esto ha cambiado, no sabemos. Esa es la verdad, no sabemos si en estos días están recibiendo un mejor trato, están recibiendo las 3 comidas diarias, no tenemos ni idea porque la realidad es esa, que ni siquiera nos han permitido acceder a nuestros Y tú familiares. mencionas Y eso, algo claro, que también nos han transmitido otros familiares de personas privadas de la libertad, porque se supone que estos son centros de rehabilitación social. Y una de esas opciones para la rehabilitación social es, por ejemplo, estudiar. Muchas familias haciendo un esfuerzo han podido pagar la matrícula universitaria, pero ahora se les ha limitado la posibilidad de poder rendir exámenes, de poder utilizar una computadora que, como tú dices, había sido ingresada con los permisos, las firmas de responsabilidad por parte del SNAI, ¿no? de quienes están a cargo de los centros de privación de libertad. sí, o sea, la intervención que se realizó ha sido tan apurada y tan poco técnica, yo digo cero técnica, que ni siquiera tomaron en cuenta los registros de personas que tienen autorización para tener computador. No son pocas, o sea, son muchas personas gracias a algunas iniciativas privadas, de universidades privadas que entregan como la mitad de la beca, bueno, hay diferentes casos, ¿no? Pero personas que están estudiando a la universidad, que están tratando de cambiar sus vidas, que están tratando de tomar un rumbo diferente y en efecto, como tú dices, en la incursión militar quitaron computadoras que eran legales y que probablemente no se las vaya a regresar nunca. Para una persona privada de libertad de un sector humilde, pagar 600, $700 por una computadora no es algo que lo puedas hacer todos los días, es algo que requiere un esfuerzo enorme, un sacrificio enorme de la familia, de la misma persona privada de libertad para poder estudiar y han sido limitados en eso, no solo porque les quitaron los equipos, sino porque justo estamos en épocas de exámenes, de pruebas, de entregas de trabajos, de reportes y todas estas personas probablemente van a perder el semestre, el año, no sé,
el nivel en el que estén, porque hasta en eso han sido limitados a un proceso de rehabilitación que ni siquiera les ha dado el Estado, sino que ha sido pagado por sus familias. ¿Qué Hasta eso les esperas, están limitando. Gabriela, que pase? ¿Cuáles son, no sé, tus expectativas, viendo además del nivel de violencia y el discurso tan violento que manejan hoy por hoy también los ciudadanos y ciudadanas? Yo creo que lo primero es perder mucho el miedo, porque siento que frente a las constantes agresiones que recibimos quienes estamos en una posición de defensa de los derechos humanos, hay muchas personas que han optado por el miedo o el silencio. Y creo que la única opción es seguirlo denunciando. Primero, eso me parece fundamental, seguir denunciando. Yo todo el tiempo estoy denunciando en X, en redes sociales, y todo el tiempo recibo agresiones terriblemente violentas de que deberían matarme, de que eh, no quiero repetir porque realmente es súper violento, Ujú. pero y así lo estamos recibiendo todos los defensores y defensoras de derechos humanos. Sin embargo, creo que lo primero que es nuestra obligación ética, moral, profesional, un compromiso con la vida es seguir denunciando, seguir empujando por un lado y por otro, la expectativa para nosotros, para la mayoría de familias, y no me estoy, y ahí ya no me refiero solo a defensores y defensoras de derechos humanos, sino a las familias de las personas privadas de libertad que están en estos grupos que te menciono, es que esto tenga que ir a cortes internacionales. Esa es la expectativa que tenemos, que a través de miles de pruebas, porque no estamos hablando de uno o dos testimonios, de uno o dos fotografías, estamos hablando de miles de pruebas que se han podido recabar durante este más de mes y medio, y es que esto tendría que ir a cortes internacionales y lastimosamente el Estado va a tener que ser sancionado por los crímenes que están cometiendo en este momento, por las violaciones de derechos humanos que están cometiendo en este momento, y espero, quiero creer que eso sea también una lección o por lo menos un reconocimiento para la sociedad civil, para la opinión pública que está aplaudiendo este tipo de hechos, que sepan que no se puede pasar por encima de la ley, que no podemos pedir que a una persona que pasó por encima de la ley luego cometan contra esta persona una serie de actos que van por encima de la ley. Si estamos pidiendo que se respete la justicia y el derecho de las personas, como lo mencionan tantas veces, personas de bien, estamos pidiendo que se respete las leyes en general. Y las leyes están para todos y todas. Y el Estado no puede pasarse por encima de las leyes, así es que no, una de las expectativas que nosotros tenemos es poder ir a cortes internacionales. Existe la suerte de que ya han venido varias comisiones de Naciones Unidas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que están pudiendo recabar pruebas, testimonios y verificar la situación que se está Ujú. viviendo acá en las cárceles. Y lo que nosotros aspiramos es que quizá no ahora, porque sabemos que los procesos de justicia internacional son muy demorados, pero creemos y estamos dispuestos a luchar hasta el final para que todos estos procesos a nivel internacional se den y para que el Estado sea sancionado y las personas que han sido violentadas sean restituidas en sus derechos y sean reparadas por las violaciones que han sufrido. Esto puede ser un proceso muy largo. Mira tú todo lo que ocurrió en la época, por ejemplo, de León Febres Cordero también, que hoy, pues entiendo, está por inaugurarse un museo de la memoria, ¿no? No entiendo ahí, me imagino que va a ser medio complicado para el gobierno inaugurar un museo de la memoria sobre los abusos de la época de León Febres Cordero y otros gobiernos, abusos militares, policiales, y tener que enfrentar ese discurso a lo que está pasando hoy precisamente, ¿no? Revisábamos una encuesta de Latinobarómetro hace unos días y mostraba cómo en nuestro país ha ido decreciendo el apoyo a la democracia como un sistema de gobierno, como un sistema de convivencia ciudadana, ¿no? Y esto tiene cifras que se muestran a la inversa con lo que tiene que ver con esta necesidad o exigencia de que se apoyen estos discursos de seguridad desde la violencia, ¿no? Es decir, los ciudadanos están sacrificando en algún punto la democracia por la seguridad y es lo que genera también lo que está pasando en El Salvador. Simplemente en un momento la autoridad, el presidente, en este caso Bukele, dice, no me importa lo que diga el mundo entero, no me importa lo que digan las organizaciones de derechos humanos, aquí se hace lo que yo quiero, lo que yo digo, y a pesar de que existan muchas evidencias de que hay vulneraciones también a personas inocentes que están pagando injustamente por estos escenarios de violencia, pues nadie dice nada y todos aplauden, ¿no? Ese es el riesgo, ¿no? De que estamos sacrificando un sistema en teoría que es el ideal, la democracia, por
algo que pues en algún momento nos puede pasar la factura a todos y todas, Gabriela. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, que tu voz se escuche, que las voces de los familiares se escuchen también, porque son estas víctimas que se tienden a llamar colaterales, ¿no?, de lo que está pasando ahora mismo en el país. Así, muchas gracias, Sofía, y como digo, vamos a seguir denunciando y hablando lo más alto que se pueda, con la expectativa de que tanto el Estado, el gobierno reconozca los actos que está cometiendo, las vulneraciones y separe esto, pero también de que la sociedad civil y la opinión pública entienda la magnitud de lo que estamos pidiendo. Como tú dices, hay una vulneración al Estado constitucional de derechos, hay una vulneración al sistema democrático del país y estamos justificándolo en un momento en que ahora es contra personas privadas de libertad, mañana puede ser contra cualquiera de nosotros, justamente respecto a lo que mencionabas de la época de León Febres Cordero. Una de las cosas que mencionaba Omar cuando dio la declaración frente al juez es que él fue torturado, o le ponían una toalla en la cara y le botaban chorros de agua para que tenga esa sensación de ahogo. Yo recuerdo que son exactamente las mismas prácticas que yo leía cuando era adolescente en los libros que hablaban justamente sobre las torturas de la época de Febres Cordero. Entonces, estamos volviendo a esos 80 y, como tú dices, denunciando a través de un museo de la verdad y todo esto. Yo creo que una de las cosas que tenemos las familias y las personas que han sido vulneradas es el derecho a la verdad. Y el derecho a la verdad, incluso como parte de la reparación, es importantísimo. Yo creo que probablemente en unos años tengamos que estar inaugurando un museo o un espacio de reconocimiento y de reparación para las personas que en este momento están siendo vulneradas, porque es una realidad que no la viven una o dos personas, no son casos aislados, sino es algo que se está viviendo en las cárceles, que se están viviendo en los barrios populares. Y fuera de en ellas, las ciudades sí, así más pobres del país. Hemos visto una serie de ejecuciones extrajudiciales que se han dado ya y que están documentadas a través de videos, a través de denuncias. Entonces, esa es la realidad y yo creo que como familias y como ecuatorianos, luego del gran trabajo que se hizo justamente cuando se hizo el informe de la verdad, en el caso de los 80, creo que ahora también es necesario este derecho a la verdad y a la reparación, tanto de las familias como de sus víctimas. Muchísimas gracias, Gabriela. Gabriela Gallardo, activista de los derechos humanos, estaba con nosotros narrándonos una situación muy compleja del país, que nuevamente les invito, amigos y amigas, a que lo miremos no solamente como un tema, no sé, que se quede en ese comentario atroz de odio, sino que tiene una profundidad que no le estamos viendo, que no le estamos analizando y que nos puede pasar facturas.